Mateo capítulo 14, versículos 22 hasta el 25. Quiero que pensemos en este pasaje brevemente antes de tomarnos un tiempo de oración. Pasaje bien conocido, seguramente vamos a recordar la historia. Mateo 14, 22 dice que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Ya la barca, acuérdense la barca de los discípulos, que iba hacia el otro lado, estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pero a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Hasta aquí nomás, simplemente para recordar un poco la historia, ¿no? De una de aquellas veces en que Jesús envió a sus discípulos al otro lado y en esta oportunidad, después de estar orando él en el monte, se les aparece y ellos se asustan. ¿Se acuerdan de esa oportunidad? Porque piensan que era un fantasma, ¿no? Así que hasta los discípulos a veces ven fantasmas, ¿no? Pero quiero rescatar de esta historia que conocemos bien esta verdad, que Dios siempre nos impulsa a una orilla diferente, ¿no? Dios siempre nos impulsa a la próxima orilla. Con Dios es imposible estar estáticos, ¿no? Quedarse quietos. Y aunque las cosas vayan bien, como en esta oportunidad, porque él estaba predicando y haciendo lo que Jesús hacía, milagros, sanidades, etcétera, etcétera. Pero Jesús sabía que había una tarea para hacer del otro lado también, en la próxima orilla. Y de la misma forma, el Señor sabe perfectamente que hay más tarea para nosotros. Hay nuevos desafíos para nosotros. Hay una nueva orilla para nosotros como iglesia. Hay una nueva orilla para vos como hijo suyo, ¿sí? Una tierra que todavía hay que alcanzar. Y en medio de recordar un poco esta historia, me anoté una frase allí en mis apuntes. Escribí: no nacimos para la orilla, ¿eh? Nosotros no nacimos para las orillas. Nosotros somos cruzadores de mares, ¿eh? Amén. Si les gusta la frase, tómenla. Si quieren ponerla en el Face, pónganla también mañana, ¿eh? Pero no fuimos creados para permanecer en la orilla. Nosotros somos cruzadores, porque en la otra orilla hay un nuevo desafío de parte del Padre, hay una nueva tarea de parte de Dios. Por eso es que también hemos leído otros textos tan conocidos como Isaías 54. ¿Se acuerdan cuando Dios dice: ensancha, ¿cómo sigue? Tu sitio, extiende tus estacas, ¿sí? Es decir, el desafío de Dios siempre es a crecer, siempre expandirse. Es decir, con Dios, si estamos en una buena relación con Dios, es imposible jamás escucharle a Él decir: bueno, listo, ya está, quédate tranquilo, ya alcanzaste tu máximo potencial. Creo que mientras estemos aquí en la tierra, mientras que Él todavía no haya vuelto, nunca vamos a escuchar esa frase. Creo que siempre habrá un nuevo desafío de parte de Dios para nosotros. Es más, no soy estudioso de la apologética, o sea, de las cosas venideras. No es que me llamen mucho la atención, pero tengo mis sospechas que aun cuando Cristo ya esté reinando entre nosotros, nos va a seguir desafiando con cosas nuevas, ¿eh? Tengo esa sospecha porque su palabra nos hace ver de que vamos a participar de sus obras cuando Él vuelva. O sea que Él piensa seguir laburando. Y si Él piensa seguir trabajando, evidentemente nos quiere con Él, ¿no es cierto? Porque hemos sido llamados a ser colaboradores en su reino. ¿Sí? Hay algunas parábolas que nos dan a entender de que vamos a estar gobernando sobre algunas ciudades, ¿sí? Bueno, pero ese no es el tema de hoy, solamente para darles un empujoncito a ustedes para que se metan en el tema y estudien si quieren, ¿no es cierto? Pero lo que sí es cierto es que nunca se terminan los desafíos con nuestro Dios. Siempre Él va a estar esperando
que demos algo más. Y no es que Dios sea un Dios insatisfecho, ¿no? Como a veces parece que nos pasa con nuestros padres, ¿no? Como que hacemos un esfuerzo para agradarles y parece que a papá y a mamá nunca le alcanza con el esfuerzo que yo hago, ¿no es cierto? Típico, ¿no es cierto? Bueno, Dios no está insatisfecho con lo que hacemos, pero Él sabe que nuestro mayor gozo y nuestra mayor felicidad está en que sigamos buscando éxito en Él, ¿eh? Y sigamos trabajando por la nueva orilla. Por eso es que siempre hay nuevos desafíos. Jesús hizo que los discípulos vayan al otro lado porque del otro lado Él ya sabía, había gente que había escuchado de Él y había que levantar la cosecha en la otra orilla. Entonces cuando Dios te quiere mover a vos es porque Él ya sabe que hay una cosecha delante tuyo, cosecha que a lo mejor vos no te imaginás, que no la has visto, a lo mejor nunca escuchaste acerca de ella, pero Dios ya sabe lo que tiene preparado ahí y te moviliza para que vayas a juntar una nueva cosecha. Acuérdense que para eso estamos. Entonces, me pregunto, ¿entendemos este pasaje de esa forma? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes quieren ensanchar su tienda? ¿Quieren ampliar su sitio? ¿Sí? ¿Están dispuestos a alargar sus cuerdas? Entendemos que esto es una orden además, ¿no es cierto? Es decir, leímos la historia de Jesús y sus discípulos, pero en muchos otros párrafos de la Biblia encontramos esta orden de parte de Dios. Cuando Dios dice, ensancha tu sitio, tu tienda, no es una sugerencia, es una orden. Es algo que el Padre quiere que hagas. Por eso que no puedes estancarte. ¿Lo entendemos así? ¿Estamos dispuestos a obedecerlo? Entonces, si estamos dispuestos a obedecer, hay que pasar al otro lado, como hicieron los discípulos, ¿no es cierto? Y la pregunta aquí es, bueno, ¿qué significa eso de pasar al otro lado? Y me anoté algunas cosas. Primero, pienso, ¿no? Primero, hay multitudes de pensamientos que tenemos que dejar, que tenemos que abandonar. Abandonar esos pensamientos ya es comenzar a cruzar al otro lado, ¿sí? O sea, cruzar al otro lado es abandonar cierto tipo de pensamiento, que no necesariamente es un pensamiento malo, es decir, yo quiero pensar que mientras vamos creciendo en el conocimiento de Cristo, ya los pensamientos malos los abandonamos. No quiero pensar de que todavía hay pensamientos perversos y originados en el infierno entre nosotros. Pero sí hay pensamientos que tienen que ser renovados, porque si no la palabra no aconsejaría la renovación de la mente, ¿no? Entonces, aún los pensamientos de bien que yo he tenido tienen que ser renovados porque la comprensión del reino es diferente. Entonces, lo que yo hacía antes bien para Dios, ahora lo puedo hacer mejor porque mi entendimiento es renovado, ¿sí? Es decir, esto es tal y cual pasa con nuestros hijos cuando van creciendo, ¿no? Ellos son niños y hacen algo que no está mal, está bien. Pero a medida que crecen, uno espera que lo vayan haciendo cada vez mejor, ¿no? A lo mejor le pedís que te acerquen un vaso de agua, tiene 3 años, 4 años, 5 años, y viene caminando con el vaso, con toda muy buena intención y se tropieza porque todavía no camina bien, se cae y derrama el agua, ¿no? Y vos le decís, bueno, no importa, hijito, a cualquiera le puede pasar, pero gracias igual porque tu intención estuvo buenísima, ¿no? Ahora, si le pedís un vaso de agua a los 18 años y se sigue tropezando, y cada vez que te va a traer un vaso, termina con el vaso tirándotelo encima, en un momento uno va a decir, bueno, listo, olvídate, no me lo traiga más. ¿No es cierto? Es decir, uno puede estar haciendo cosas buenas sin necesariamente estar pecando, pero Dios espera que esas cosas buenas vayan creciendo en nosotros, se vayan renovando. ¿Sí? Entonces, cruzar al otro lado tiene que ver con abandonar cierto tipo de pensamientos, cierta mentalidad que es propia de lo primitivo del Evangelio, de lo primero del Evangelio. Pero ya está, lo primero ya pasó, y para algunos ya pasó lo segundo y lo tercero y lo cuarto, o sea, ya se está esperando mucho más de nosotros. ¿Sí? Pasar al otro lado entonces es abandonar la comodidad, ¿sí? Romper con esa aparente seguridad que a veces alcanzamos en un lugar y como ahora que llegué acá, que estoy salvo, de acá no me muevo, por las dudas ni para atrás ni para adelante, ¿no? Y eso delante de Dios termina convirtiéndose en un pecado. ¿Por qué? Porque aunque estés haciendo bien las cosas donde estás, si Dios dice que te levantes y que te muevas,
aunque estés haciendo bien las cosas en ese lugar, te transformás inmediatamente en una persona pecadora, rebelde, desobediente. ¿Sí? Por eso es que aún dentro de la iglesia encontramos personas que haciendo bien son rebeldes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios ya le dijo que deberían estar haciendo otra cosa, conforme a toda la palabra que ya soltó sobre su vida, conforme a tanta enseñanza y conocimiento que adquirió, ya debería estar haciendo otra cosa, estar en otro lugar, pero se quedó ahí por comodidad o por inseguridad. Entonces, a la larga, haciendo bien, podemos convertirnos en rebeldes igual. ¿Me entienden? Claro, muchas veces es más segura, quizás pensando en los discípulos, ¿no? Una tierra firme que una barca azotada por el mar. Entonces, claro, cuando yo estoy tranquilo en un ministerio, mi familia ya la tengo acomodada, ¿no? Entonces prefiero quedarme ahí y no correr ningún riesgo, no sea cosa que como yo me acuerdo que antes escuchábamos esta frase, ¿no? No sea cosa de que molestemos al diablo y se nos venga en contra, ¿no? Acá quietito, así, cantando bajito, no sea cosa que se avive el diablo, termina siendo un rebelde, ¿sí? Quizá, pienso, de eso habla Apocalipsis cuando dice que Dios va a vomitar a los que no son ni fríos ni calientes, ¿no? Tibios. Haciendo bien, sos rebelde. Quizá es más seguro un empleo conocido, tranqui, que pensar en ser el dueño de una empresa, ahora que tenés la mente de Cristo, ¿no? Quizá es mejor y es preferible la necesidad presente que tengo hoy, porque mal que bien la voy llevando. No sea cosa que por embarcarme en otros negocios, la necesidad luego se haga más grande, desconocida, me traiga inseguridad. Así que creo que, en primer lugar, pasar al otro lado significa abandonar cierto tipo de pensamientos, ¿sí? En segundo lugar, pienso que pasar al otro lado es para gente dispuesta a liberar adrenalina, ¿no? Liberar adrenalina, ¿vieron? ¿Entienden esa terminología? ¿Vieron que uno cuando está en una situación de estrés se libera adrenalina? La adrenalina es una hormona que se genera en unas glándulas que están por encima del riñón, ¿sí? Y esa hormona corre por todo nuestro cuerpo en momentos en que necesitamos concentrar fuerza, energía. Esa hormona hace que, por ejemplo, no tengamos ganas de ir al baño en momentos de peligro. Sería ¿no? Tenés que escaparte de alguien y te da ganas de ir al baño, ¿no? Bueno, no sé si se dieron cuenta, pero cuando están en peligro se les van las ganas de hacer pis. Bueno, eso tiene que ver con la adrenalina, es uno de los efectos de la adrenalina que corre en nosotros, ¿no? Si las pupilas de los ojos se agrandan para poder ver mejor en caso de que haya que huir. Entonces, pasar al otro lado significa que hay gente valiente que es capaz de soportar la adrenalina, pero con tal de tomar el desafío de Dios, ¿sí? Alguien dijo alguna vez que la adrenalina es la droga natural. Por eso hay gente que necesita correr riesgos. ¿Vieron los que hacen deporte de alto riesgo, por ejemplo, ¿no? Que se tiran de un puente, ¿no? Que se tiran de un avión sin paracaídas, qué sé yo, ¿no? Y hacen ese tipo de cosas así, se tiran rodando por la montaña, ¿no? Como que necesitan, sí, está comprobado que en algunos casos eso es enfermizo. Por eso es que la llaman la droga natural. Genera cierta sensación en el cuerpo parecida a otro tipo de adicciones químicas. Pero en realidad, bíblicamente hablando, la Biblia dice que el reino de Dios es ¿de quién? De los valientes. Y que los valientes lo arrebatan. Y la liberación de adrenalina es característica de los valientes. ¿Sí? Sí, la liberación de adrenalina es esa sensación que tenemos cuando hacemos algo diferente, ¿no? Algo que no sabemos cómo va a resultar, ¿sí? ¿Nunca les pasó? Quizá la primera vez que se subieron a una montaña rusa o una vuelta al mundo o que se tiraron, vieron con esas por las montañas esas, no sé cómo se llama eso, que se deslizan así, ¿no? Que de pronto cuando vas a mitad de camino te agarra una cosa en la panza, ¿no? Pero no puedes parar. Ya está, ya te largaste.
¿Sí? Bueno, ¿te acordás la última vez que sentiste eso, pero por hacer algo que a Dios le agrada? ¿Por qué digo esto? Porque quizás a muchos de ustedes les ha pasado que frente a una salida evangelística, por ejemplo, tienen esa sensación ahí, ¿no? Como mariposas en la panza, ¿no? Y si estás nervioso, transpirás más de la cuenta, ¿no? Bueno, eso es liberación de adrenalina. En el reino de Dios necesitamos gente que libera adrenalina. Y eso tiene que ver con pasar al otro lado. ¿Mm? La Biblia está llena de historias y de sucesos de personas que evidentemente experimentaron esto. Me imagino David frente a Goliat. Me imagino Josué frente a los muros de Jericó. Me imagino la adrenalina liberada por ese montón de gente que tuvo que atravesar un mar que se estaba abriendo, ¿no? ¿Se imaginan esa situación? Es decir, nunca en su vida habían visto que un mar se abra, jamás. Ni un río, ni un arroyo, ni nada. Y de pronto en un momento el mar se abre y la decisión hay que tomarla en un minuto porque vienen los egipcios a liquidarte. Eso es adrenalina, ¿no? Y cuando estás pasando esos cientos de metros que tenía el Mar Rojo, y ves las paredes de agua ahí, eso es adrenalina. Pasar al otro lado significa correr el riesgo de esas sensaciones donde transpirás la camiseta por el reino de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Si hace rato que no tenés esa sensación, probablemente sea porque encontraste una zona de comodidad dentro de la iglesia. Y acordate, aún haciendo el bien, puedes llegar a ser rebelde por simplemente quedarte en una zona de comodidad. ¿Me entienden? Pasar al otro lado también tiene que ver con romper la percepción. Romper la percepción. Fíjense qué interesante, los versículos que siguen después a ese texto que leímos, desde el 28 hasta el 31, ustedes se van a acordar la historia, ¿no? Que relata cómo Pedro sale de la barca y camina sobre el mar. Pedro caminando sobre el agua, ¿no? Después tuvo miedo, miró a su alrededor y se terminó hundiendo, ¿no es cierto? Y Jesús lo tiene que sacar del agua. Pero esa historia como que nos habla de la percepción, ¿sí? La percepción de 11 de los discípulos era que lo que estaban viendo allá lejos era un fantasma. Pero Pedro en un momento decide ir en contra de la percepción, y suelta una frase y dice: Jesús, si sos vos, mandá que camine. Entonces manifestó su fe, y la fe se opone a la percepción. En un momento Pedro termina percibiendo a su alrededor que el mar se lo iba a tragar, y ahí es cuando empieza a hundirse. Pasar al otro lado significa romper con la percepción. El problema con la percepción es que uno termina creyendo lo que percibe. Y la verdad es que estamos todo el tiempo rodeados de percepciones de que la cosa no va, la cosa no marcha, de acá no se sale, acá nos morimos todos, acá nadie consigue laburo digno, nunca voy a tener mi casa, jamás voy a andar en mi auto, nunca me casaré, no voy a tener hijos. ¿Sigo? ¿Cuántas otras cosas pasaron por su cabeza que fueron percepciones? O aún inclusive percepciones generadas por el diálogo de la gente a tu alrededor. Por eso es que siempre decimos: cuidado donde nos movemos y las voces que escuchamos, ¿sí? Porque todo lo que escuchamos genera en nosotros o percepción o fe. Si yo estoy decidido a escuchar la voz de Dios, eso con seguridad va a generar fe, pero también con seguridad se va a oponer a la percepción, ¿sí? Cuando vas al consultorio médico después de un dolorcito que sentiste, y el médico te dice: mirá lo tuyo, y te hace así, no te dice nada, ¿no? Pero vos ya te imaginás lo peor. ¿Eso cómo se llama? Percepción. Percibiste que te están dando un mal diagnóstico. ¿Les ha pasado? De sentir susto. Ahí también se libera adrenalina, ¿no? Porque
tus sentidos de percepción te indican que hay peligro a tu alrededor, ¿sí? Como le pasó a esos 11 discípulos. Entonces, una buena pregunta que me anoté aquí sería, ¿qué estás percibiendo a tu alrededor? ¿Estás seguro que tu percepción coincide con lo que dice Dios? O sea, ¿qué percibís de tu entorno? Y está buena esta pregunta como para hacer un ejercicio. De acá hasta el miércoles que viene tienen tiempo para escribir un montón, si quieren hacerlo. Pero escriban esto, ¿qué perciben, por ejemplo, en el ámbito financiero? ¿Qué perciben en el ámbito familiar? ¿Qué perciben en el ámbito espiritual? Y después empezá a repasar la lista y pregúntate esto, ¿lo que yo percibo coincide con lo que dice Dios? El mundo me dice que yo no puedo, pero Dios dice que todo lo puedo. El mundo me dice que yo no valgo, ¿y Dios qué me dice? Dios me dice, sos mi hijo, pídeme por herencia a las naciones. ¿Quién tiene razón? ¿Quién tiene la razón? Entonces, un sí de Dios vale mucho más que la percepción de 11 discípulos, ¿no? Entonces, probablemente escuches un solo sí, el de Dios, y todo lo que percibas a tu alrededor sea negativo. ¿Con qué te vas a quedar? Pasar al otro lado significa ir en contra de la percepción. Yo creo que definitivamente pasan al otro lado los que son capaces de avanzar a pesar de la percepción. ¿Sí? Los que son capaces de seguir adelante a pesar de lo que perciben sus sentidos. Nuestros sentidos han sido alterados prácticamente desde el principio de los tiempos, porque cuando el hombre y la mujer, que fueron creados para percibir a Dios y tener comunión con Él, empezaron a ceder sus sentidos al enemigo, ¿no? El primer sentido que ceden es el oído, ¿no? Porque Eva escucha la voz de la serpiente. Después cede la vista porque ve el fruto, ¿sí? Y después ya va cediendo otras cosas, el tacto cuando toma la fruta, y así fuimos perdiendo todo eso. Entonces, nuestros sentidos están afectados por un mundo contaminado. En cambio, la fe está asentada en nuestro espíritu, no en nuestros sentidos. La percepción tiene que ver con sentidos. La fe tiene que ver con creerle a Dios. ¿Con qué nos quedamos? ¿A quién le vamos a creer? Entonces, ¿quiénes son los que terminan pasando a la otra orilla? Son aquellos que creen en la palabra de Dios, aquellos que tienen mente amplia, aquellos que no se detienen en los detalles, aquellos que le creen a Dios, aquellos que se animan a traer a Dios con todos sus desafíos. Aquellos que son capaces de decir, Dios, yo quiero más desafíos tuyos, yo quiero más de vos. Aquellos que saben que Dios siempre los va a estirar un poco más, pero a pesar de eso, dicen, yo quiero más tuyo, Señor, yo quiero más de vos. Aunque me exijas más, con vos sé que voy a vencer. Eso es pasar al otro lado. Y como iglesia estamos en ese tiempo. Estamos en un tiempo de desafíos, en un tiempo de decisiones personales, ministeriales, como iglesia. Todos los días tenemos que decidir si pasamos al otro lado, o nos quedamos donde estamos, o volvemos para atrás, ¿sí? Lo que se percibe, aún en el ámbito de la iglesia, puede quizás no ser lo que piensa Dios. Quizá alguno perciba aún, no sé, falta de unidad. Quizá alguno perciba falta de compromiso. Quizá alguno perciba falta de fuerza. Quizá alguno perciba falta de sabiduría. ¿Y Dios qué dirá?
No se lo voy a decir yo, pero les animo a que ustedes le pregunten a Él. Y digan, Dios, yo veo que falta esto, falta esto, falta esto en la iglesia. ¿Vos qué decís? La percepción quizás más común en este tiempo es faltan obreros. Pero vez tras vez nos hemos sorprendido de cómo el Señor levanta a uno, a otros, ¿sí? Y si miráslo al fulano de tal, no le dábamos ni 5, mirá. Bueno, este es tiempo de controversia entre la percepción y la fe. Animémonos a preguntarle al Señor, ¿es más grande un sí de Dios que un no de 11 discípulos? ¿Sí? Es más grande un sí de Dios que un no de todo un grupo, de toda una iglesia que te pueda rodear. Simplemente asegurémonos si es percepción o si es fe. Yo creo que es día de pasar a la otra orilla. Es tiempo de pasar al otro lado. Así que quisiera que en este momento oremos sobre esto específicamente. Y si sentís que Dios te está hablando acerca de esto, bueno, cerrá tus ojos y respondele. Quizás quieras respondérselo, veo que muchos de ustedes están tomando notas. Quizás quieras responder por escrito, para que tu respuesta quede ahí escrita como un pacto delante de Dios. Y que diga, Señor, la verdad, no percibo nada bueno, pero creo tu palabra. Señor, la verdad, percibo todo negativo. Me cuesta mucho mantenerme animado, pero tu palabra dice algo diferente. Yo persigo tu palabra. Y esa es la gente que termina pasando del otro lado. Cerrá tus ojos y mantenete en oración. Y si estás dispuesto a pasar al otro lado, yo te voy a invitar a que hagas una oración conmigo en este momento. Y que digas, Padre Celestial, sé que es tiempo de pasar al otro lado. No me quiero estancar, no me quiero dormir, quiero salir de mi zona de comodidad y avanzar hacia tus desafíos. Todo lo que he vivido ha sido bueno, pero sé que me espera algo mejor. Tú lo has dicho y yo lo he creído. Y ahora me dispongo a aceptar el desafío. Me declaro una persona de fe. Abandono la percepción de mis sentidos. Y yo me propongo atraer a Dios a mis días, a este tiempo. Y declaro que mi cosecha será extraordinaria. Y declaro que es mejor un sí de Dios que un no de muchos incrédulos. Este es tiempo de pasar al otro lado. Entonces yo te propongo que si estuviste postergando algunas cuestiones, que hoy hables con Dios y abandones tus postergaciones.
Quizá postergaste una nueva intimidad con Él, quizá postergaste un acercamiento a Él, quizá postergaste algo que Él te viene pidiendo que hagas. Quizá postergaste el, no sé, solucionar algún problema, arreglar una relación, quizá postergaste una visita, una llamada telefónica. Todo aquello que signifique abandonar tu zona de comodidad y avanzar hacia el otro lado. Proponete ahora llevarlo a cabo delante de Dios. Habla con tu Señor y decirle: Señor, hoy le pongo fin a mi comodidad, a mi inseguridad. Yo me pongo en pie en el nombre de Jesús y hoy decido pasar al otro lado. No importa la tormenta, no importa las percepciones, declaro que solo me importa tu palabra. Solo me importa tu palabra. Sabes que todo lo que Dios vaya a hacer a través tuyo, por lo menos en este tiempo, va a tener que ver con restaurar, con reconciliar a otros, con buscar a otros. Porque si algo quiere el Padre es que todos procedan al arrepentimiento, dice la Biblia, ¿no? Así que estoy casi seguro en lo que te digo, que todo lo que Dios te pida hacer va a tener que ver con que otros vuelvan a Él. Entonces yo te quiero sugerir algo para los próximos minutitos ahora. Que traigas a tu mente el nombre de, no sé, 2 o 3 personas que tengan, que sobre ellos haya una percepción de algo que no está bien. No sé, un diagnóstico médico, un diagnóstico financiero, un diagnóstico relacional. Quizás sobre alguien se dijo: no, para ese ya no hay respuesta, para ese ya no hay solución, para ese ya no hay. 2 o 3 personas. Y yo los voy a desafiar a que ahora, aquí, en este lugar, junto con algún otro hermano, nos tomemos un tiempo para orar sobre esa persona, volviéndonos en contra de toda percepción humana y diciendo: fulano de tal será sano, fulano de tal volverá a su familia, fulano de tal se restaurará, fulano de tal conocerá a Cristo. ¿Sí? Nos volvemos todos aquí hoy como iglesia en contra de la percepción. Amén. Y soltamos fe. Soltamos voluntad de Dios. Eso vamos a hacer, ¿ok? Pero esperen, que todavía no terminó el desafío. El otro desafío es que una vez que hayas terminado de orar, en los próximos días hagas algo concreto para manifestar tu fe. O sea, a esa persona por la cual vas a orar ahora, yo te voy a pedir que la vayas a ver, que le hagas un llamadito, que le lleves un folleto, un libro, lo que sea. Allí atrás creo que los chicos han preparado algunos folletos que después se pueden llevar. Porque a la fe hay que ponerle patas, ¿no? No es cuestión solamente de orar aquí adentro y bueno, y esperar que alguien algún día le predique o le ore. Ahora vamos a orar por situaciones específicas, ¿sí? Esas que ustedes tienen en mente. Pero en los próximos días propongámonos hacer algo. Ir a ver a esa persona y decirle: ¿sabes qué? Yo creo que lo tuyo se tiene que poder resolver. ¿Me dejás que ore por vos? Yo creo que tu enfermedad se tiene que ir. ¿Me dejás orar por vos? Yo creo que esos pensamientos que tenés en tu cabeza se tienen que ir en algún momento. ¿Me dejás orar por vos? Yo creo que tu situación familiar se tiene que arreglar. ¿Me dejás que ore por vos? ¿Cuántos se animan? ¿Amén? Una mano levantada, 2 manos levantadas, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está. Esa es la iglesia que me gusta.
Todos tenemos una persona que conocemos, que sobre su vida tiene una percepción. Ustedes lo han escuchado. Gente que dice, no, para mí ya no hay solución. No, para mí... Vayamos con fe a llevarle algo diferente. Vamos en contra de la percepción. Amén. Así que ahora nos ponemos a orar y como iglesia nos volvemos en contra de toda percepción humana y oramos soltando palabra de Dios sobre esas personas. ¿Ok? Me contaron que el domingo hubo aquí una familia cuyo hijo tiene un diagnóstico de esos que solamente al diablo se le ocurre, ¿sí? Así que vamos a orar por esa familia. El diagnóstico que pesa sobre ellos y sobre uno de sus hijos es incompatibilidad con la vida. Creemos que no es así. Amén. Así que nos volvemos contra la percepción de hombres, ¿sí? Y declaramos que hay vida de Dios sobre ese niño, ¿ok? Y quizá ustedes tengan otras frases parecidas, ¿no? Percepciones humanas. Las desechamos en el nombre de Jesús. Amén. Nos juntamos ahí y oramos, soltando vida de parte de Dios. Yo siento que en este momento tenemos que hacer un envío apostólico. Y grábense esta frase porque quizás la escuchemos bastante en estos tiempos. Un envío apostólico. ¿Qué es un envío apostólico? Bueno, ustedes habrán leído seguramente el libro de Hechos, ¿no? Y cuando la iglesia enviaba apóstoles. ¿Para qué los enviaba? Pues obviamente para predicar el evangelio de Jesucristo, ¿no es cierto? Predicar a Jesús entre aquellos que no lo habían conocido. O predicar la verdad de Jesús entre aquellos que lo habían conocido mal. O completar el evangelio entre aquellos que lo habían escuchado incompleto. ¿Se acuerdan cuando Pablo fue a predicar a los efesios? Él lo primero que le preguntó es si habían recibido el Espíritu Santo y ni sabían que había Espíritu Santo, ¿no? Se habían escuchado de Jesús, pero no era el evangelio completo. Así que un envío apostólico es eso, simplemente llevar el mensaje de Cristo a otros. Entonces, el envío apostólico que vamos a hacer nosotros aquí es este. Yo quisiera orar sobre todos aquellos que deciden esta noche delante del Señor ir a esas personas por las cuales recién oraron, a llevarles una palabra de consuelo, una palabra de sanidad, ir y decirle, mira, no me resigno con ese diagnóstico que te dieron, ¿sí? Yo creo que no puede ser. Y probablemente esa persona ya intentó todo, entonces esté dispuesta a que vos le digas, mira, si ya intentaste de todo, ¿no me dejás probar con mi Dios? Y eso significa llevar a Dios a las otras personas, llevar el evangelio a las otras personas. O sea, estaremos haciendo tarea de apóstol. Un apóstol, la palabra apóstol significa enviado. Así que estamos enviando apóstoles a la ciudad. Pero esto no solamente que tiene que ser voluntario, sino que además, si en este momento te vas a poner en pie para que oremos por vos y seas enviado apostólicamente, más vale que lo cumplas, ¿no? Porque el mismo apóstol Pablo decía, ay de mí si no anuncio el evangelio. Muy bien. ¿Cuántos aquí quieren ser enviados apostólicamente esta noche? Y que como iglesia oremos sobre ustedes para que salgan, no sé si esta noche todavía, pero quizá mañana ya empieces a procurar una entrevista con esa persona por la cual recién oraste. No te digo que prediques a cualquiera, no digo que prediques al que está parado en la parada de colectivo, no, que vayas a esa persona por la cual recién oraste. Ese que tiene ese problema de salud, financiero, familiar, lo que sea. ¿Sí? Los que quieran ser enviados apostólicamente. Vamos a orar ahora. Señor, en el nombre de Jesús y como iglesia de Jesucristo, como cuerpo de Cristo, hemos entendido que este es el tiempo de pasar al otro lado. Este es tiempo
de declarar el mensaje verdadero. Este es tiempo de llegar a los que sufren. Este es tiempo de llegar a los desahuciados, a los frustrados, a los agotados, a los fatigados. Señor, tú has puesto en nuestro corazón un mensaje de restauración. Porque primero nos restauraste a nosotros. Porque pusiste ánimo en nosotros. Y porque aún hemos visto milagros entre nosotros. Y así como nosotros fuimos levantados en contra de todo pronóstico y de toda percepción humana, así también creemos que hay percepciones ahí afuera que deben ser volteadas, que deben ser anuladas, que deben ser destruidas en el nombre de Jesús, porque no tienen nada que ver con la voluntad de Dios en esas vidas. Por eso es que nos presentamos delante tuyo para ser enviados como apóstoles en medio de la ciudad, y a esas personas, Señor, cuya carga pusiste en nuestro corazón ahora, en este último minuto, para orar por ellos. En el nombre de Jesús tomamos en esta hora el desafío de un apóstol y nos consideramos enviados por Jesucristo para llevar palabra de restauración, para llevar palabra de salud, para llevar palabra de victoria, para llevar palabras de paz, para llevar palabras de gozo, para llevar aún palabras de justicia, porque el reino de Dios es justicia. Señor, yo oro en el nombre de Jesús por los que han tomado este desafío ahora y se han puesto de pie aquí en este lugar. Los bendigo en el nombre de Jesús. Oro para que en ellos la unción del Espíritu Santo los haga poderosos, y que traiga, Señor, a su memoria y a su boca, a sus labios, esas palabras que deben ser dichas frente a la percepción, para destruir la percepción. Señor, ahora en el nombre de Jesús te pido que nuestros corazones sean llenos de fe, y que al ser enviados, mis hermanos, salgan con fe, salgan con esperanza, salgan creyendo que hay un Dios todopoderoso que puede revertir cualquier situación, cualquier diagnóstico, y los que lo creen digan amén. Señor, aún como responsable de este rebaño en el nombre de Jesús, yo los envío, Señor, de parte del reino de Dios, para que salgan a predicar y que vuelvan con victoria. Señor, espero el momento pronto, en pocas horas, en que vuelvan como volvieron tus discípulos en aquella oportunidad, gozosos, alegres, porque aún los espíritus inmundos se les sujetaban. Señor, yo envío a tu cuerpo, envío a este grupo de hermanos, a este equipo, Señor Jesús, a que salgan a la calle ahora a llevar palabras de aliento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Queridos apóstoles, están todos llenos del poder de Jesucristo. Amén. Así que cumplan su tarea de apóstoles, y que pronto empiecen a llegar las noticias de cómo les ha ido. Les va a ir bien. Amén. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través de las siguientes vías. Iglesia El Camino Neuquén.